Se reanudó la audiencia pública correspondiente al proceso penal seguido contra los señores Andrés Hurtado Grados, Luz Elizabeth Peralta Santur y Javier Milei por el por el presunto presunto delito de delito de tráfico de tráfico de influencias influencias. agravado en agravio del Estado peruano. Antes de conceder la palabra a las partes para sus alegatos finales, corresponde Corresponde recordar los principios rectores del juicio oral, conforme al conforme al artículo artículo 356 del 356 del Código Código Procesal Procesal Penal. Penal. En primer En primer lugar, lugar, el principio de inmediación que obliga a este tribunal a tribunal apreciar apreciar directamente directamente las las pruebas, pruebas, los testimonios y las conductas procesales. En segundo lugar, el principio de contradicción que garantiza a las partes el derecho a refutar y debatir en igualdad de condiciones. En tercer término, el principio de concentración que exige que toda la actuación probatoria se realice sin interrupciones y en unidad de tiempo y espacio. Y finalmente, el principio de publicidad que permite a la ciudadanía fiscalizar y accionar de la justicia. Recordados a estos principios, este juzgado exhorta a los intervinientes a conducirse con respeto, ética y sujeción a la verdad. Tiene la tiene la palabra el palabra el representante del representante del Ministerio Ministerio Público Público para su para su alegato alegato final. final. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, sostiene con base en los hechos probados que los tres acusados han participado activamente en un pacto ilícito destinado a manipular la función pública con fines económicos. Las pruebas no dejan lugar a duda razonable. Tenemos testimonios consistentes, mensajes telefónicos, fotografías, declaraciones financieras que acrediten los actos de ofrecimiento, entrega y recepción de dinero con el único propósito de ejercer influencia ante un fiscal provincial. La señora Luz Elizabeth Peralta, en su condición de fiscal superior, aprovechó el prestigio de su cargo para ofrecer interceder ante el fiscal Lucio Salvi Rosas con el fin de favorecer al empresario Muley en la devolución irregular de un cargamento de oro incautado, y en esta operación ilícita Andrés Hurtado, conocido personaje público, sirvió como intermediario. ¿Para qué? Para gestionar los pagos y aparentar legitimidad social ante el empresario afectado. Señor juez, no estamos ante rumores o simples sospechas. Los elementos de convicción como la declaración de Iván Such, los movimientos bancarios, los audios extraídos de conversaciones y los registros de citas confirman pues que existía una coordinación planificada entre estos tres imputados. Señor juez, el principio de legalidad impone que toda conducta ilícita sea sancionada conforme a ley, y el principio de tipicidad exige que los actos se adecúen al tipo penal. Pues bien, los hechos encajan plenamente en el artículo 400 de nuestro Código Penal, que sanciona el tráfico de influencia agravado, cuando el agente invoca o ejerce influencias reales o simuladas ante funcionarios públicos, obteniendo pues un beneficio económico indebido. El prejuicio no solo es económico, es ético y social, cuando un funcionario público pues, y peor aún, una fiscal utiliza su posición para favorecer intereses privados. Se destruye la confianza en la justicia, señor juez. El pueblo deja de creer, y eso, señor juez, es lo más grave que pueda pasar. Por todo lo expuesto, este despacho solicita se declare culpables a los tres acusados por el delito de tráfico de influencia, señor juez. Se les imponga 8 años de pena privativa de libertad y se fije pues el pago solidario de 500.000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. Concluyo su señoría recordando las palabras del maestro Kunter, que dice lo siguiente: el deber del abogado es luchar por el derecho,
Pero el día en que el derecho se oponga a la justicia, luchar por la justicia. El Ministerio Público lucha hoy por la justicia y la ética pública. Muchas gracias, señor juez. Bien, se da pase al señor Actor Civil, Procurador Público, para sus alegatos finales. Preséntese, por favor. Gracias, señor juez. En esta oportunidad comparezco en mi calidad, ¿no?, de procurador público, representante legal del Estado, en el marco, ¿no?, de la presente causa seguida contra Luz Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y Javier Muley, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, los mismos que están tipificados en el artículo 400 y 398 del Código Penal. Bueno, en este proceso, el Estado como víctima indirecta se ha visto afectado no solo de manera patrimonial, sino también en su imagen institucional y en la confianza ciudadana depositada en sus autoridades. Los actos imputados claramente socavan los principios de transparencia, probidad y legalidad administrativa, los pilares fundamentales, ¿no?, que son de la función pública. Los elementos probatorios actuados durante el juicio acreditan, ¿no?, plenamente que los acusados utilizaron su posición y sus contactos dentro de la administración pública para obtener sus beneficios propios, ¿no?, los mismos que son ilícitos, configurando una clara afectación al bien jurídico protegido, ¿no?, sobre la correcta administración pública. Bueno, en esta oportunidad, ¿no?, el Ministerio Público ha sido bastante claro y ha demostrado de manera suficiente la existencia del hecho punible y la participación, ¿no?, de los procesados. Por lo tanto, desde la posición del Estado que vendría a ser agraviado, nos adherimos al requerimiento fiscal, solicitando, ¿no?, que se declare la responsabilidad penal de los acusados y que se le impongan las penas correspondientes conforme al marco legal. Bueno, asimismo solicitamos que se le ordene la reparación civil a favor del Estado, en atención al daño ocasionado a la función pública y al principio de integridad del servicio estatal. Esta reparación no tiene únicamente un valor económico, sino un profundo carácter simbólico y preventivo, destinado a reafirmar que el uso del poder público en beneficio personal jamás debe de quedar impune. Bueno, finalmente invoco al tribunal a tener una cuenta que la lucha contra la corrupción no solo es un compromiso normativo, sino un deber ético del Estado, ¿no?, frente a la sociedad. También el ejercicio de la función pública debe regirse siempre bajo los valores de la honestidad, responsabilidad y servicio al ciudadano. Bueno, señor juez, por todo lo expuesto, solicito que se declare fundada la pretensión civil del Estado y que se le imponga la reparación civil correspondiente y se ratifique la responsabilidad penal de los acusados. Muchas gracias, señor juez. Bien, se da pase a la defensa técnica de la señora Elizabeth Peralta. Proceda, por favor. Gracias, señor juez. Comparezco ante usted para ejercer la defensa de mi patrocinada, la doctora Luz Peralta. Ha sido objeto de una acusación grave sostenida más por conjeturas que por evidencias concretas. El Ministerio Público ha construido una teoría basada en suposiciones, inferencias y dichos contradictorios, sin respaldo documental ni pericial que la sustente. Y es deber de esta defensa recordar que el derecho penal no castiga a apariencias, sino conductas típicas, antijurídicas y culpables, acreditadas con certeza plena. En primer lugar, señor juez, no existe en autos un solo elemento que demuestre que mi patrocinada haya gestionado, ofrecido o prometido influencias reales o simuladas ante un funcionario público.
Las llamadas telefónicas y las reuniones mencionadas por la Fiscalía carecen de contenido incriminatorio. No hay registro de ofrecimiento ni solicitud de dádivas. Lo que ha existido a lo mucho son contactos sociales y profesionales, absolutamente legítimos en el marco de la vida pública de cualquier servidor del Estado. El Ministerio Público, con todo respeto, ha confundido cercanía con complicidad, diálogo con delito, amistad con corrupción. Esa confusión atenta directamente contra el principio de tipicidad penal, consagrado en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, según el cual nadie puede ser sancionado por los hechos que no estén expresamente previstos como delito. En segundo lugar, la acusación carece de prueba directa. No existe evidencia bancaria, pericia contable ni interceptación válida que demuestre beneficio personal o patrimonial alguno. Mi patrocinada no ha recibido dinero, bienes ni promesas de retribución. El delito de tráfico de influencias exige, según la doctrina y la jurisprudencia, la intención de obtener una ventaja económica o de otro tipo. Sin ese elemento subjetivo, el dolo específico, la imputación se derrumba. Como tercer punto, señor juez, se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y de razonabilidad en el ejercicio del poder punitivo. El Estado, cuando acusa, debe hacerlo con prudencia y objetividad, no con sospecha ni presión mediática. Condenar sin certeza probatoria es quebrar el principio de presunción de inocencia. Y como último, debe valorarse la trayectoria intachable de mi defendida, la doctora Peralta, que ha servido al Ministerio Público durante más de 20 años, destacando por su rigor técnico y su compromiso con la lucha anticorrupción. Resulta ilógico que quien ha combatido la ilegalidad con firmeza se vea ahora señalado, sin pruebas, como parte de una red de tráfico de influencias. El daño reputacional y humano que esta acusación ha provocado es enorme, pero aún estamos a tiempo de restituir la justicia y el honor. Por todo lo expuesto, señor juez, esta defensa solicita que se declare la absolución total de la señora Luz Peralta del delito de tráfico de influencias agravado, que se disponga la restitución de su buen nombre y honor profesional, que se oficie al Ministerio Público a fin de que se archive toda referencia a estos hechos en sus registros administrativos y salvaguarda su carrera fiscal. Señor juez, la justicia no puede basarse solo en titulares, sino en pruebas. Mi patrocinada ha venido aquí a enfrentar el proceso con transparencia, sin evadir ni esconderse, confiando en que este tribunal sabrá distinguir entre una sospecha y una verdad comprobada. Gracias. Señor Andrés Hurtado, preséntese. Adelante, por favor. Señor juez, llevo más de 30 años frente a cámaras. El Perú me conoce. He cometido errores, sí, pero nunca un delito. Se me acusa de intermediar para influir en fiscales, cuando lo único que hice fue intentar ayudar a una persona que afirmaba haber sido víctima de una injusticia. No recibí dinero, no ofrecí influencias, no conozco a ningún fiscal. Las pruebas que me vinculan son testimonios de terceros que buscan salvarse a costa de mi nombre. Creo en los valores de la dignidad humana, la verdad y la justicia. Por eso estoy aquí dando la cara sin esconderme. Pido que se me juzgue con objetividad, no con prejuicios. La fama no me hace culpable, la justicia es igual para todos y confío en ella. Gracias, señor juez. Defensa técnica del señor Andrés Hurtado. Proceda, por favor. Gracias, señor juez. Hoy vengo a hablar por mi defendido Andrés Hurtado, acusado en el presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico. Antes que nada, quiero que recordemos un principio fundamental. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Este principio está en nuestra Constitución, artículo 2, inciso 24e, y en el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Durante el juicio hemos escuchado versiones de testigos
y alegatos de la Fiscalía, pero ninguna evidencia muestra que Andrés Hurtado haya ejercido influencia indebida, ni que haya recibido beneficios ilícitos o haya actuado con intención delictiva. Las declaraciones de los testigos presentan inconsistencias y en algunos casos se basan en rumores o interpretaciones sugestivas. No existe documentación o comunicación o registro que compruebe actos concretos de tráfico de influencias por parte de mi defendido. La Fiscalía no ha podido demostrar la existencia de dolo o intención requerida para configurar el delito de tráfico de influencias conforme al artículo 400 del Código Penal, que exige la intención de obtener un beneficio indebido. El debido proceso garantizado por el artículo 139 del numeral 3 de nuestra Constitución protege a todo ciudadano. Andrés ha ejercido su derecho de defensa, ha presentado evidencias de descargo y ha señalado las inconsistencias de la acusación. Por eso, cualquier conclusión basada en suposiciones sería contraria a la justicia. La justicia, señor juez, no se fundamenta en rumores ni en sospechas. Requiere pruebas claras y objetivas, tal como lo indica el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal. Además, nos recuerdan que la ley y la proporcionalidad guían toda sanción penal. Hoy esas condiciones no se cumplen respecto a Andrés. Recuerde, señor juez, lo que dice la normativa: si no se prueba la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, el juez debe absolver al acusado. Y es eso lo que pedimos, absolución plena para Andrés Hurtado. Señor juez, le pido que mire los hechos, mire la evidencia y valore la verdad. Andrés Hurtado es un ciudadano inocente cuya vida y honor y libertad depende de su decisión. Respetando la ley y los principios de justicia, le solicitamos su absolución. Gracias, señor juez. Bien, se da pase al acusado, al señor Javier Newley, para sus alegatos finales. Proceda, por favor. Señor juez, soy empresario desde hace 20 años. He invertido en el Perú, he generado empleo, he cumplido mis obligaciones tributarias. Fui víctima de un proceso de incautación que consideré injusto y busqué asesoría para resolverlo por las vías legales. Nunca ofrecí ni entregué dinero para obtener un favor indebido. Mi intención fue siempre que se respetara el debido proceso, no corromperlo. Apelo a los principios éticos de buena fe y proporcionalidad. Lo que sí he interpretado como un acto de corrupción fue, en realidad, un intento desesperado de defender mis derechos empresariales. No soy corrupto, señor juez, solo pido que se escuche mi verdad y que se me juzgue con justicia. Gracias. Defensa técnica de Javier Newley, pues sus alegatos finales, por favor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Me corresponde hacer uso de la palabra para hacer mis alegatos de cierre, señalando lo siguiente. Cuando te acusan injustamente, hacer silencio y dejar que Dios hable por nosotros es una de las cosas más difíciles. Defendernos es humano y lógico, más aún si estamos ante la merced de una injusticia. Y este colegiado busca justamente evitar y alcanzar una justicia como fin supremo de nuestra labor en bien de nuestra sociedad, señor magistrado. Este Ministerio Público nos dijo que en el actor de mi patrocinado existe una prueba sólida. Sin embargo, se contradijo en más de una ocasión, señor magistrado. También me gustaría hacer notar a su persona que también se indica que las declaraciones del señor Roberto Xucho
testigo estrella de esta fiscalía han sido contundentes para derrumbar el principio de presunción de inocencia de mi cliente. Inicialmente podemos mencionar que el principio de exhaustividad aplicada por el Ministerio Público nos ha llevado a este momento que no ha generado más que gastar tiempo y espacio, señor magistrado, en la administración de la justicia, por cuanto se ha evidenciado que no existe ni un solo elemento de convicción, a menos que su adjudicatura considere elementos como notas de convicción, mejor dicho, notas de prensa, notas de vigilancia, testimonios pactados como elementos válidos, cosa que lo dudamos, señor magistrado. Estos elementos que aparentemente son válidos, cosas que en materia probatoria son totalmente irrelevantes, señor magistrado. Pero se pretende a través de estos elementos que mi patrocinado actuó y por eso sea condenado por el supuesto delito que se le imputa. Y no lo digo yo, señor magistrado. Lo dice el expediente 058-2024, hojas 12. Todo se detalla ahí, señor magistrado. En cuanto a la apreciación del actor civil, aquí el procurador presente, advertimos claramente que la sustentación de pronto de la reparación civil que se sustenta en el presente expediente, efectivamente, este proceso ya se apeló, tal como consta en el archivo de audio y video, donde se nos dio la razón, señor magistrado, sobre la proporcionalidad de la caución y la conversión incluso de la caución personal a una caución real. También quiero mencionar que mi cliente es el único que se ha puesto a derecho y le consta al señor procurador. Mi cliente prácticamente ha garantizado un bien inmueble valorizado por $600,000. Y eso, de todas maneras, garantiza la intención de mi cliente. De esta manera, se está posibilitando que mi patrocinado se ponga a derecho. En ese sentido, se advierte básicamente que todas las conclusiones a que llegó el Ministerio Público y el actor civil no son suficientes, señor magistrado, para enervar la presunción de inocencia de mi patrocinado. No son suficientes. En lo que me corresponde mencionar en mis alegatos de cierre, debemos señalar que las proposiciones fácticas que se han dicho en esta audiencia sobre mi patrocinado es que el hecho donde se le atribuye el delito de tráfico de influencias y cohecho activo, propiamente dicho, bajo la tesis de la Fiscalía donde mi cliente entregó $1 millón sin efecto, para dejar sin efecto una incautación de oro. Ante esto se demostró que mi cliente no tiene vínculo con la empresa Cuántico SAC, pues se ha demostrado que todo se direccionó desde esta entidad, señor magistrado. Esto ha quedado plenamente establecido con las declaraciones donde se evidencian las contradicciones y mentiras por parte del señor Francisco Iván Sucho y sus hermanos. ¡Qué casualidad! Y esto concluyó certeramente que mi cliente fue parte de un complot para convalidar oro de origen ilegal a legal. Lo que significa de buena cuenta, señor magistrado, que mi patrocinado no tenía la más remota idea de en lo que se le iba a involucrar. En realidad esto fue una estrategia planificada minuciosamente por terceros. Ha quedado demostrado, señores aquí presentes y señor magistrado, que los medios probatorios, entre comillas, y los órganos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no acreditan el verbo rector imputado a mi patrocinado, siendo que estos no cuentan con suficiencia probatoria, de modo que, para sustentar una condena, la prueba tiene que ser valorada, debe ser suficiente para que se pueda enervar el principio de inocencia de mi cliente, señor magistrado.
el cual se ha mantenido incluso incólume en cada sesión de este juicio oral. En ningún momento han podido demostrar lo contrario. Hace rato lo dijeron y lo manifestaron claramente las defensas técnicas de los demás imputados. Por estas consideraciones y fundamentos, señores magistrados, apelando al llamado de justicia que se plasma en esta ocasión por intermedio de ustedes, obviamente, teniendo la responsabilidad de impartir justicia a nombre de la nación, le solicito, declare infundado el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público en contra de mi patrocinado. Así como, conforme a justicia se ha evidenciado el presente proceso, como queda registrado, señor magistrado, en audio y video, es que se absuelvan de los cargos contenidos en el requerimiento acusatorio de mi patrocinado por un tema de insuficiencia probatoria que ha quedado claramente demostrado. Se ordene el archivo de la presente causa y se deje sin efecto los antecedentes que hubiesen podido generar, que se ha podido generar en el presente proceso, señor magistrado. Al juicio no se llega a saber lo que pasó, sino a probar lo que ocurrió. He terminado, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. Escuchadas todas las intervenciones del Ministerio Público, actor civil, de las defensas y los acusados en su derecho de autodefensa, este tribunal deja la causa al voto para emitir sentencia dentro del plazo de ley. Se deja constancia de que el presente juicio se ha desarrollado conforme a los principios de inmediación, contradicción, contradicción y publicidad, asegurando la transparencia y el respeto al debido proceso. A las partes les recuerdo que la justicia no se mide por la fama ni el poder, sino por la verdad que emerge de las pruebas. Con lo expuesto, se da por concluida la audiencia.